Pues son las 7:03, estamos en directo y hoy es un lujo y un gran honor comenzar este programa con uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla desde principios de los 80, Manuel Campo Vidal, periodista, sociólogo, escritor y emprendedor. Ha presentado más de 2000 informativos y programas en Televisión Española, Antena 3, así como el espacio Hora 25 de la cadena SER. Fue además el presentador del primer debate electoral en la historia de la democracia española entre Felipe González y José María Aznar, con casi 10 millones de espectadores, y que se ofreció en 1993 en Antena 3, cadena de la que fue vicepresidente. Moderó también en 2008 el cara a cara entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y en 2015 el de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Con 34 libros a sus espaldas, Manuel Campo Vidal se ha implicado desde hace años en el problema de la despoblación de zonas rurales. Esto le llevó a publicar su último libro, con el que vamos a conocer un poco más de él, y además su carácter emprendedor le llevan a fundar su actual escuela de negocios, Nest International Business School, donde dirige el máster en comunicación avanzada. Premio Ondas en 1989, premio a la trayectoria y 2 Tepes de Oro como mejor presentador, y hoy tenemos la grandísima suerte de contar con su presencia en Negocios de Carne y Hueso para conocer más de cerca su historia. Esas historias que nos inspiran, donde nuestros invitados nos muestran su lado más cercano y emprendedor, y que nos motivan en nuestras empresas y en nuestros sueños. Muchas gracias, Manuel Campo Vidal, bienvenido. Un placer, gracias por la invitación. Después de esta presentación, no sé si marcharme corriendo, a ver si estamos a la altura. Bueno, para nada, porque eres el maestro, como te decía antes, justo cuando estábamos empezando, porque ya estabas viendo por ahí los vídeos y ya decías, pues esto fue en Bogotá, Bolivia. Esto fue en Bolivia y esto fue tal, y además trucos que nos contabas que te pasaban en directo. Yo te decía que estamos en directo, tú eres el gran maestro aquí. Pero bueno, después, sobre todo, gracias por estar aquí. Un placer. Y como que queremos empezar por esos comienzos, ¿no? Aquí nos gusta inspirarnos con los comienzos y con las historias. Cuéntanos cómo empieza esa historia, Manuel. Bueno, yo soy un periodista que después estudié un doctorado en sociología, pero fíjate que antes estudié ingeniero técnico en electrónica, en electricidad, pero te advierto que si se va el alumno contéis conmigo, porque no, aprobé y tengo el título, pero no, eso no sé. Pero mi padre quería que estudiara eso y ahí fuimos. Bueno, pero luego las matemáticas te ordenan mucho la cabeza, y eso siempre me ha servido mucho. Yo era un periodista que trabajaba en Barcelona, cerró el periódico, vine a Madrid, hice un recorrido de prensa, televisión, luego radio y de nuevo televisión, y siempre fui un emprendedor, pero también lo que se llama un intraemprendedor, que sabéis bien. Así que yo en Antena 3, el intraemprendedor es el que crea dentro de una empresa, pero no arriesga él personalmente el dinero, lo pone la empresa. Yo en Antena 3 fui el promotor de algo que me hace mucha ilusión recordar, que era el canal internacional de Antena 3. Tú sabes que si eso sale bien te ascienden, y si no, pues te pasan a cuchillo, ¿no? Salió bien, me nombraron vicepresidente, porque realmente la presencia de ese canal pues todavía existe, está en América, está en Europa, y estoy muy orgulloso de aquello. Eso es como intraemprendedor, pero luego aparte, bueno, pues creé una consultora que todavía tengo, luego una escuela de negocios, etcétera, y estoy muy sensibilizado sobre esto, y he hecho muchos programas de emprendedores porque creo que es la asignatura o una de las asignaturas pendientes de este país. Sin duda, es el recorrido que queremos hacer contigo en esta entrevista. Te agradezco que ya lo hayas adelantado. Desde luego, si intraemprendiste en Antena 3, ya fuiste también pionero en ese sentido, porque en 1993... Ya había sido emprendedor antes, pero bueno. Intraemprender ya era un paso más. Ya era un paso más, que ahora sí que está de moda, pero en aquella época no tanto. Como bien has dicho, estudiaste ingeniería, sociología, periodismo, evidentemente. ¿Qué es lo que más te ha servido en tu carrera, Manuel? Bueno, una conjunción de todo, porque ahora lo que estamos viendo es que la gente está súper especializada, y precisamente una de las virtudes para tener... Hoy día hay que tener una visión estratégica, y la visión estratégica no se tiene siendo solo un súper especialista en una cosa, sino teniendo un panorama mucho más abierto, teniendo el radar
a disposición, y con todos esos datos uno se va haciendo una composición del lugar, que es la manera de innovar, ¿no? Los ingenieros españoles son muy apreciados en la NASA. Me contaba Juan Mercader, un sabio de Granada, ahora está en Harvard, él trabajaba en Houston, y me decía, son muy apreciados porque esos ingenieros, uno será aeronáutico, otro será teleco, otro será ingeniero civil o lo que sea, pero todos tienen una cierta visión general, mientras que los ingenieros americanos son tan súper especializados, claro, que a la hora de llegar a la innovación pues les cuesta mucho más porque no tienen la visión general. Así que a mí me ha servido todo eso, sigo aprendiendo todos los días y en esta entrevista también aprenderé, lo tengo claro. Bueno, esperemos que nuestros espectadores se lleven también al menos un aprendizaje más hoy. Desde luego, pues también, bueno, premio Jesús Hermida a tu trayectoria, premio Ondas por tu trabajo, 2 TP de Oro al mejor presentador por tu labor en informativos. Bueno, evidentemente es una trayectoria larga, reconocida como no podía ser de otra manera. ¿Has tenido que sacrificar mucho, Manuel? Yo creo que no, porque a mí me ha gustado mucho el trabajo que hago. Y cuando uno se apasiona tanto, hay que tener cuidado de que no sacrificar a los de alrededor, claro, ¿no? No sacrificar a la familia o las amistades o lo que sea. Pero yo la verdad es que he sido feliz haciendo eso. He pasado muy malos ratos, como todo el mundo. Pero bueno, forma parte. Yo creo que en todos los trabajos se pasan malos ratos. O sea que estoy contento, me han ido bien las cosas. Y hemos podido crear programas nuevos, etcétera. Y ahora estoy en una escuela de negocios, en Next Educación, pero que en realidad estamos creando contenidos, porque tú, claro, creas contenidos, lo que los presas en forma de clases, también en documentales, porque tenemos un foro Next Educación en el que invitamos a personalidades. Es decir, seguimos haciendo entrevistas, seguimos creando contenido, que es lo que a mí me gusta. Desde luego, y además necesario. Fuiste además el presentador del primer debate electoral de la historia de la democracia española, Felipe González, José María Aznar, en 1993. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, yo fui el organizador desde Antena 3 y luego pues fui el moderador. Hacía años que venía buscando yo esos debates. Cuando estudiaba en París, estuve un año en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, a mí el debate entre los candidatos me fascinaba y en España no tocaba, no llegaba. Primero porque no había democracia en España, después porque no se atrevía nadie a hacerlo. Y en aquel momento, ¿por qué se hizo? Bueno, pues porque Felipe González, que era el presidente, lo necesitaba. Y como Aznar lo quería y Felipe González lo necesitaba, supimos desde Antena 3 identificar esa necesidad de ambos y propusimos esto. Bueno, luego en lugar de un debate nos dieron 2 porque a la semana siguiente hubo otro en Telecinco, pero me parece fantástico y realmente pues fue un acontecimiento espectacular, de esas cosas que uno dice, oye, qué suerte que haya podido estar aquí. También es un método para adelgazar, también te lo digo. Te iba a preguntar que nos contaras un poquito cómo lo viviste y que nos contaras algún chascarrillo que pasara entre bastidores. Bueno, yo he tenido oportunidad efectivamente de hacer esos debates que has citado al principio, incluso uno más, el de Mariano Rajoy y Pere Rubalcaba, ¿no? Sí. Y la verdad es que a la diferencia, lo cito porque el trato estaban cada uno enfrente, eran adversarios. Pero claro, el trato que había entre Mariano Rajoy y Rubalcaba, por ejemplo, incluso te diré que entre Zapatero y Rajoy, quiero decir, en las previas o la salida, etcétera, no tenía que ver con la tensión que había entre Felipe González y Aznar, que no sé si ahora se llaman bien, yo creo que mejor, pero en aquel momento había mucha tensión, ¿no? Cuando se saludaban o se despedían, emitieron algún ruido. Yo creo que debía ser que te vaya bien, no porque no quería que le fuera bien al otro, sino adiós o que Dios te guarde, ¿no? Pero sí hubo mucha tensión, porque además no estaban de acuerdo sus equipos sobre si se hacía de pie, sentado, etcétera y tal, y hubo una pelea final allí sobre el último minuto que la verdad es que fue muy tenso, pero bueno, se hizo, se marcó una tendencia y se mandó un referente. Yo al día siguiente me hicieron una entrevista y yo dije, queda claro que nunca más en España habrá unas elecciones sin debate, y fue una gran ocasión para callarme, porque desde luego hubo 15 años sin debate porque Aznar no quiso, o sea que son esas cosas que uno dice envalentonado y tal, pero no. 15 años sin debate. Pero bueno, 15 años pero después... Pero luego lo retomamos, porque desde la Academia de Televisión después logramos organizar también dos, sí, Zapatero Rajoy,
Y la cosa fue complicada, pero bueno, hombre, yo les tengo, vamos a ver, yo a todos estos señores que hemos citado, les tengo un gran acontecimiento, un gran agradecimiento, porque ellos en realidad te dan una confianza espectacular. A mí, al realizador, ¿no? Sea Pedro Ricote, sea Fernando Navarrete, lo que sea, porque ya sabes lo de los planos de escucha y todo el mundo, pues, en fin, aquel famoso debate entre Clinton y Bush padre, que se le vio a Bush así, mirando el reloj, y el plano de escucha mientras hablaba Clinton, y todo el mundo dijo, tiene prisa, se quiere marchar, no le gusta nada y tal. Un solo plano de escucha te puede hacer mucho daño, así que hay que tener gran confianza en el periodista que está allí y gran confianza también en el que mueve las cámaras, ¿no? Es un ejercicio, es una cadena de confianzas. Sin duda. Un debate. Esa cadena de confianza que desde aquí agradezco a todo este equipo y agradezco a ti también que hoy estés aquí, porque 15 años después, como decíamos, te pusiste delante de nuevo. Ese envalentonamiento tuvo su recompensa y con 13 millones de espectadores, el más visto de la historia. Es verdad, es verdad, es verdad. Luego ha habido otros muy vistos. Bueno, es verdad que en esos 15 años que pasaron, España tenía más habitantes, o sea que tenía más posibilidades de tener más audiencia. Pero es cierto, claro, que el Zapatero Rajoy primero que yo moderé tuvo 13 millones, pero a la semana siguiente el que moderó el Gaviza tuvo 12 millones, lo cual quiere decir que la gente quiere debates y le interesa y además persiste en el interés, ¿no? Sí. Bueno, desde luego has sido, por concluir este tema de los debates tan importante en tu carrera profesional, entiendo, pues el único que ha estado en todos, incluso en el último de los 4 candidatos a la presidencia del gobierno. Cara a cara, sí, en los cara a cara. Sí, de los cara a cara, Bueno, y en este último Sánchez en 2016, ¿no? Con los 4 candidatos a la presidencia. Bueno, lo mejor y lo peor de esta etapa. Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a que haya un debate. Como dice Alan Schroeder, que es uno de los investigadores más interesantes que yo he conocido, que investiga debates, él es un profesor universitario en Estados Unidos, hicimos una gran amistad porque vino a verme, a ver cómo va en España, cómo lo habéis montado y tal, ha investigado en 65 países, y él dijo una cosa que yo creo que tiene toda la razón. Dijo, aquí nos equivocamos de las metáforas, decimos, es un combate dialéctico entre los candidatos. Dijo, no, es una selección de personal. La gente sentada en su casa elige a esa presidenta o a este presidente y lo contrata con su voto. Claro. Volvemos al negocio. Y es dice, este va a ser el director general o el CEO de España S.A. en los próximos años. Y es verdad, es una selección de personal. Yo creo que el factor confianza es determinante y el factor selección es muy importante. Ellos se juegan mucho, están lógicamente tensos, sus entornos están más nerviosos, la segunda ola ya ni se aguanta, el segundo cinturón, porque claro, unos van a ser ministros con aquel señor y los otros pues van a llevar la furgoneta de los carteles y no sé qué en 4 años. Entonces, claro, se juega todo el mundo mucho. Has dicho algo que me ha gustado, ¿no? España S.A. Si la política fuera o se llevara como se gestiona una empresa, tendríamos un país diferente, o tendríamos una España diferente, no sé, unos políticos y una sociedad diferente. Sí, yo creo que habría que aplicar criterios empresariales orientados a la rentabilidad, pero orientados también a la sostenibilidad, que duda cabe, y al respeto hacia todas las personas, ¿no? Yo creo que España es un país fantástico, pero que tiene muchas desigualdades. Y las crisis, no solo el COVID, sino la del 2008, han agravado esas desigualdades. Entonces, hay una desigualdad social, económica, hay una social, hay una desigualdad de género. Se avanza mucho, seremos los más adelantados, pero sigue habiendo, y no te voy a convencer a ti, una desigualdad de género, pero también una desigualdad territorial. Totalmente. Y lo que demuestra toda esta batalla de la España despoblada es que no se puede vivir en un país que concentra en un 15% del territorio el 80% de la población. Porque eso es generar lo que en física se llama un arco voltaico, que saltan chispas entre un extremo y otro extremo. Por lo tanto, es muy necesario que también desde las ciudades nos tomemos muy en serio el asunto de la España despoblada, porque no es una cuestión que pasa a los pueblos, no, es que afecta directamente a la calidad del aire que respiramos en todas partes y en las ciudades
de forma especial muy dañado, ¿no? Sin duda. Entiendo que de esto tratas en tu libro La España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde viene esta preocupación? Ya nos cuentas qué está pasando en España, ¿no? Bueno, me preguntó una persona, ¿y usted desde cuándo se interesa por este problema? Digo, yo desde que tenía 9 años, porque cuando tenía 9 años, con mi familia, emigramos de un pueblo Camporrells, en la provincia de Huesca, a Barcelona. Así que yo he vivido eso. Cuando hago crónicas de la emigración, yo sé que en mi casa se discutía, entre mis padres debatían, y yo era el hermano mayor con 8 años y escuchaba si iban a Barcelona, a Zaragoza o a Australia, porque había una oferta para llevar españoles a Australia y muchos fueron. Quiero decir que eso está ahí presente. La emigración que empezó a mitad del siglo XIX, no a mitad del siglo XX, como se cree, ha sido una crónica que millones de familias en España han estado implicadas. Si uno que me está viendo ahora no, que pregunte a su padre, a su abuelo o un poquito más allá, porque todo el mundo de alguna manera ha llevado, digamos, esa necesidad de que se moviera en el territorio, bien sea hacia América, hacia Alemania, hacia Barcelona, hacia el País Vasco, hacia Madrid, hacia Valencia o donde sea, ¿no? Bueno, es una preocupación porque creo que en este momento nos estamos jugando mucho, porque toda la lucha contra el cambio climático pasa mucho también porque España no quede despoblada, porque la despoblación es la antesala de la desertización, porque un camino que no se transita al año siguiente, bueno, pues ahí hay unos matorrales secos y al primer rayo aquello se incendia, se quema y perdemos territorio y perdemos calidad del aire, ¿no? ¿Qué medidas crees que se tendrían que tomar para que se subsanara algo la situación? Bueno, yo ahora creo que estamos empezando a ver algún camino. Un poco de luz. El Gobierno ha creado la Secretaría del Reto Demográfico, que era una gran reivindicación, para que no se mire solo los de agricultura, los de fomento, los de digitalización, no, una visión transversal. Yo creo que eso es positivo. Hay unos fondos que son interesantes y esto va empresarialmente. A ver si sabemos pedirlos. De eso vamos a hablar luego. Vale, porque sí. España resulta que solamente le llegan la mitad de los que tendría derecho porque se piden mal. Porque se piden mal y porque no se piden. Es que el año pasado, lo vamos a hablar ahora después, se quedaron 10.000 millones sin utilizar, porque nadie sabía que estaban ahí. Esto es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, empieza a verse alguna luz. Yo tuve oportunidad de participar en Soria hace poco en una reunión, precisamente como autor del libro La España despoblada, y no políticos, estábamos allí 4. 3 técnicos, yo mismo y uno más. Raúl Conde, del Mundo, que era un presentador de algunas tertulias. El resto eran Pedro Sánchez, Pablo Casado, todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que ese tema ha entrado ya en la agenda política. Sí. Hace 2 años, cuando hicimos aquella manifestación, 2 años y medio, en el centro de Madrid, la de la España vaciada, eso no pasaba. No estábamos ni en la agenda mediática ni en la agenda política. Ahora estamos y ahora hay una gran expectativa que espero que no se defraude. Bueno, pues esperemos que así sea, porque el desequilibrio hay que tratar de equilibrarlo. Vamos a esa faceta emprendedora. No sé si fue tu primer emprendimiento, creaste la revista Nuevo Siglo. Es verdad. Y según tus palabras, perdí dinero, pero aprendí cómo funcionaba una empresa. ¿Cómo fue esa etapa emprendedora? ¿Qué aprendiste de eso? Bueno, era la voluntad de hacer cosas nuevas porque llegaban las nuevas tecnologías y la prensa no le hacía ningún caso, no había ninguna revista y tal. Y entonces buscamos una cosa, fíjate, ahí entre los socios estaba Antón Costas, catedrático que ahora es el presidente del Consejo Económico Social, indirectamente estuvo Josep Piqué, que luego fue ministro de Industria, estaba Oliu, del Banco de Sabadell. Sí. Es decir, era un grupo de profesionales, muchos de ellos que veníamos de Barcelona, otros de Madrid, que en realidad lo que queríamos era una publicación que dijera cosas nuevas sobre las tecnologías que estaban llegando, porque la revolución ya había empezado. Y España, que ha llegado tarde a casi todas las revoluciones que se le han planteado en su historia, por eso el mundo rural llegó tarde a la industrialización, pero no quiere perder la digitalización, esa es la verdad. Por eso creamos esa revista, efectivamente. Perdí dinero, pero aprendí. Aprendiste, ¿no? Yo siempre digo, no sé si coincides conmigo, que a ser empresario, por desgracia, no se aprende en las universidades, no se aprende en las escuelas de negocios, tenemos que aprender a base de muchos palos. ¿Qué crees que tendría que cambiar en este sentido en España, Manuel? Yo creo que hay una parte de la escuela en general, de la formación en España, que está orientado a que el público sea funcionario.
Totalmente. Y hay Es unos un gran valores error. que no son valores empresariales, que son muy legítimos. Oye, y se puede ser un emprendedor social, y se Claro. puede ser un emprendedor de una ONG, y se puede ser un emprendedor, no necesariamente todo tienen que ser industrias, que ojalá haya más industrias, Sí. y que ojalá. Bueno, al final, mi hermano Luis, ese sí es ingeniero de verdad, suele decir, que tiene gracia en sus cosas y sus titulares, dijo, el mundo se divide entre locomotoras y vagonetas. Entonces yo creo que en la escuela nos tendrían que enseñar a ser más locomotoras. Y menos vagonetas. Sí. Y sale ahí mucha gente simplemente pues a ver si encuentro un trabajo, a ver si no, que es muy legítimo y que está muy bien, pero que habría que salir con mentalidad de crear cosas nuevas. Y ahora hay algunas experiencias por ahí de gente joven y de niños que yo he vivido. Hice un programa de emprendedores, he hecho muchos programas de emprendedores, Pues pero tenemos que hablar. uno le llamé menudos emprendedores, que eran de niños que en las escuelas de Asturias estaban creando empresitas, etcétera y tal. Hice un programa con ellos y fue magnífico. Pero mira, a través de la Fundación Créate, después eso se hizo en Madrid y por casualidad, eligieron un colegio público, un colegio privado y un colegio concertado, y en uno de los tres estaba un hijo mío con 10 años, Yago, que hoy, que tiene 20, hace 2 años que tiene una empresita. Fíjate. Porque si tú pones semilla emprendedora, exacto, puede ser que germine, no necesariamente en todo el mundo. En este muchacho germinó y desde luego no hace falta que te diga que yo le apoyo y su madre también, pues porque le vemos con una capacidad de desarrollar una fortaleza, y tampoco no es un tema de hacerse rico, tiene otros valores, aprende a dirigir, aprende mucha más responsabilidad. Es que son valores empresariales. Pero se pueden enseñar desde los 10 años, claro, como han demostrado los asturianos. Sin duda, sin duda. Es que yo creo que todos nacemos con ese gen emprendedor, que en algún momento nos lo acaban extirpando, pero hay que, como tú dices, regar la semillita, porque los valores emprendedores y empresariales son los que, en mi opinión, acaban tirando de esa locomotora. Y el país lo necesita. Y el país lo necesita. Bueno, eres un gran experto en comunicación. ¿Suspendemos los emprendedores y empresarios españoles en comunicación? En general todos los profesionales, pero en general todo el mundo latino. Sí. Yo no creo que nuestros ingenieros, emprendedores, seamos de calidad inferior a los norteamericanos. Te diré que los médicos estamos muy por encima, si no, no estarían dirigiendo hospitales de referencia en Estados Unidos. Los ingenieros pues han hecho la ampliación del Canal de Panamá y tantas otras obras, etcétera, pero cuando salen a contarlo en público no lo contamos tan bien como lo cuentan ellos. Entonces yo siempre digo en mis clases de comunicación, que doy clase a emprendedores, a directivos, etcétera, miren, la realidad es la percepción de la realidad. Y si tú eres muy bueno, pero pasa un tipo al lado que no es tan bueno como tú, pero lo cuenta mejor, todo el mundo cree que aquel es mejor. Así que tenemos que recuperar esa asignatura de la comunicación, porque es una pena que, fíjate, que la excelencia comunicativa no esté tan alta como en muchos casos es la excelencia científica, la excelencia tecnológica o la excelencia empresarial. Bueno, nos está dando Manuel Campo Vidal titulares constantes, o sea, la excelencia comunicativa. De hecho, yo tenía por aquí apuntado que en tu libro Eres lo que comunicas, hablas de las claves para conseguir esa excelencia comunicativa. Dale a nuestros espectadores, por favor, al menos un par de claves que se lleven además puestas de todo lo que se han llevado, pues para conseguir esa excelencia. Bueno, lo primero yo creo es que no hay que improvisar, que aquí somos muy dados a la improvisación. Nada se improvisa. Y como decía Winston Churchill, si usted necesita hablar 2 horas de un tema, me da 10 minutos y lo preparo, si me lo sé, claro. Y si necesita hablar solo 10 minutos, necesito 2 horas de preparación. Esto es inversamente proporcional. Así que no vayamos a improvisar, porque la gente que nos escucha, que puede ser un cliente, un inversor o lo que sea, no tiene tiempo para escucharnos toda la vida. Y la segunda cuestión clave, yo creo, es escuchar. Yo tuve oportunidad de conocer a Amancio Ortega y en una comida que fuimos precisamente con el profesor Manuel Castells, el que ahora es ministro de Universidades, fuimos juntos a verle a él y a José María Castellanos, a Inditex, y él contaba que cuando terminaba sus reuniones en algunos países de habla hispana, no en España, bajaba a la tienda a despachar. Yo quedé fascinado. Alucinante. Digo, vamos a ver, pero vamos a ver, Amancio, usted ya tiene información, sí, pero yo escucho a la gente, veo esto, hay que escuchar. Y antes que Amancio Ortega, Plutarco decía hace muchos siglos, solo habla bien aquel que escucha. Así que vayamos a los sitios a escuchar,
comprenderemos mejor las necesidades de las personas, el momento emocional en el que se encuentran, porque es que tú vas a una empresa a hablar y a dar una conferencia, me toca a veces hablar de comunicación y ves muchas caras serias y es que resulta que anunciaron un ERE ayer, o que tuvo un compañero un pronóstico muy malo de una enfermedad y tal, un diagnóstico. Claro, hay que comprender un poco el mundo en el que te rodea para ser eficaz comunicando, ¿no? Así que alguna de las claves sería escuchar, desde luego, no improvisar, prepararse bien las cosas, prepararse el principio, prepararse el final, y yo creo que aumentando la calidad comunicativa, aumentaremos también el valor incluso de nuestra empresa, porque está probado. El valor de una empresa está en relación directa con la capacidad de comunicación de su portavoz, de su máximo directivo. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque también es creación de valor. Sin duda. Bueno, pedazo de masterclass que se están llevando nuestros espectadores. Yo reconozco que me emociono cuando pasan estas cosas y más en directo. Gracias, Manuel, pero seguimos porque no quiero que te vayas sin hablarnos, evidentemente, de tu escuela de negocios, NES International Business School. ¿Qué te lleva a crear esta escuela de negocios y qué se diferencia de otras? Bueno, yo me di cuenta que daba clase de comunicación en varias escuelas de negocios, universidades y tal, y había cosas nuevas que pasaban que no se ocupaban de ellas. Hablo de hace 10 años. Ciberseguridad, creamos el primer máster de ciberseguridad. Big Data era algo novedoso. ¿Qué hemos hecho ahora, hace 2 años? Y este año lo hemos fortalecido. Un máster sobre economía verde, porque si no estamos hablando de sostenibilidad, y hay cositas interesantes, de economía circular, de esto, de lo otro, tal, de energías, de la energía eólica, de la fotovoltaica, pero una visión global de lo que es la economía verde no la había. Así que es una escuela innovadora y una escuela en la que ponemos como condición que todo el mundo que da clase enseña de aquello en lo que trabaja. Y eso es determinante. Por favor, y los alumnos lo aprecian. Y bueno, lo que pasa es que lo hacemos, somos emprendedores, los ahorros son nuestros y lo hacemos con muchas dificultades, con toda franqueza, ¿no? Pero bueno, ese es el diseño de la escuela. Bueno, pues es la otra parte también real y que, bueno, pues se monta con recursos propios, se tira adelante, se sacrifica y da sus frutos, evidentemente. Bueno, cuéntanos en este momento qué proyectos tienes entre manos y un último consejo para nuestros espectadores emprendedores. Cuéntanos. Bueno, yo entre manos siempre tengo que hacer mejor lo que hago. Entonces, estamos con esta escuela de negocios, yo quiero asentarla definitivamente y quiero abrirme a otros territorios que ya tenemos muchos alumnos de otros países, etcétera, lo cual está francamente bien, ¿no? Y esa es la ilusión con la que estoy trabajando, ¿no? Y viendo también cómo va este país. Yo tengo confianza en este país, creo que se habla demasiado, que hay demasiados enfrentamientos en el hemiciclo y muy pocas propuestas. Y entonces yo creo que este es un momento en el que tengo la impresión que este siglo que hemos comenzado, ya estamos empezando la tercera década, cuidado, que esto pasa rápido, nos lo jugamos en los próximos 10 años. Si nosotros no aprovechamos bien los fondos europeos, si nosotros no aprovechamos para reconvertir la base productiva de España, si no nos industrializamos más, porque hemos visto que cuando vino la crisis de 2008 resistieron mejor las economías que tenían industria. Alemania, en parte Francia y dentro de España, el País Vasco, Navarra, menos Cataluña, porque ha tenido otros problemas que todos conocemos. En fin, yo creo que estos próximos años son muy decisivos y cualquier contribución que pueda hacer cualquiera, digamos, al análisis, al sosiego, que también es importante, y al trabajo, pues va a definir lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, porque si no, a nuestros hijos les vamos a dejar la hipoteca de los 140.000 millones de los fondos europeos, que no deja de ser en buena parte un préstamo, bien el propio del gobierno español, del Estado español, o bien el de Europa, que también nosotros tenemos una parte, y no les podemos dejar ese país hipotecado, ¿no? Así que creo que nos estamos jugando el futuro próximo en los años que tenemos y las oportunidades que tenemos. Por eso es tan importante hacer bien lo de los fondos y todas estas cosas que sé que tratáis aquí. Sí, desde aquí intentamos colaborar y aportar ese granito de arena para ese tejido empresarial, emprendedor y productivo. Manuel Campo Vidal, ha sido un auténtico lujo, un auténtico placer. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias y tus reflexiones con nuestros espectadores aquí en Negocios Televisión. Gracias, gracias. Un abrazo.